¿Cómo les va? Bienvenidos a este programa de informes. Hoy son muy especiales y vamos a abrir con algo que conmueve al mundo, o al menos tiene la vista puesta en las puertas de Europa, y estamos hablando de la guerra que ya lleva más de 3 años entre Rusia y Ucrania. Porque, como lo venimos contando, Rusia ha reaccionado de manera muy violenta a la operación Telaraña que realizó Ucrania, en la cual inutilizó más de 40 aviones de combate rusos, valuados en unos 7.000 millones de dólares. Al menos esto es lo que se dice, se sostiene según los especialistas. Bueno, por este hecho, Rusia contraatacó y está directamente apuntando a la ciudad capital, Kiev, con sus misiles intercontinentales y de largo alcance. Pero, ¿qué es la operación Telaraña? ¿Cuándo se gestó? ¿Cómo se realizó? Te lo cuento así. La mañana del domingo 7 de diciembre de 1941 ocurrió un hecho que conmovería al mundo. La Armada Imperial japonesa reescribiría las reglas de la guerra. Las imágenes que observamos corresponden a ese acontecimiento. Por entonces, plena Segunda Guerra Mundial, casi nadie imaginaba que los japoneses pudieran cruzar furtivamente un océano entero para atacar una fortaleza inexpugnable, como los estrategas estadounidenses habían descrito a Hawái. Sin embargo, eso fue precisamente lo que hicieron. Aviones japoneses, lanzados desde 6 portaaviones, lograron destruir o dañar 328 aeronaves y 19 buques de la Armada estadounidense, incluyendo 8 acorazados. El ataque a Pearl Harbor marcó el ascenso de los portaaviones como la fuerza dominante en la guerra naval. El domingo 1 de junio de 2025, los ucranianos reescribieron las reglas de la guerra de nuevo. El alto mando ruso debió estar tan conmocionado como los estadounidenses en 1941, cuando las Fuerzas Armadas de Volodymyr Zelensky llevaron a cabo un ataque sorpresa contra 5 bases aéreas rusas ubicadas lejos del frente, 2 de ellas a miles de kilómetros de distancia en el extremo norte ruso y Siberia. El ataque quirúrgico llevó 1 año y medio de planeamiento. El servicio de inteligencia ucraniano logró introducir un gran número de drones en las profundidades de Rusia, en cabinas de madera transportadas por camión, para luego lanzarlos por control remoto. Zelensky afirmó que la operación Telaraña, tal su nombre en clave, destruyó o inutilizó 1/3 de los bombarderos que Rusia ha utilizado para lanzar misiles de crucero de largo alcance contra Ucrania. La analogía con lo ocurrido hace 84 años en Pearl Harbor es inapropiada, ya que si bien el ataque a la base naval de Hawái marcó el inicio de una nueva guerra, el ataque a los aeródromos rusos fue simplemente otro intento de los ucranianos de defenderse de la guerra de agresión no provocada lanzada por Vladimir Putin el 24 de febrero de 2022. Pero la analogía podría tener sentido, ya que ambos ataques indican la obsolescencia de los sistemas de armas que antaño eran dominantes, acorazados en 1941, aviones tripulados hoy. Enjambres de drones ucranianos, cuya construcción probablemente costó decenas de miles de dólares en total, podrían haber infligido 2.000 millones de dólares en daños a las aeronaves más sofisticadas de Rusia. Señal de alarma. En el proceso, los ucranianos revelaron una vulnerabilidad que debería quitarle el sueño a todos los generales del mundo. Si los ucranianos pudieron introducir drones tan cerca de importantes bases aéreas en un estado policial como Rusia, ¿qué le impediría hacer lo mismo a los pakistaníes en las bases aéreas indias o a los norcoreanos con las bases aéreas surcoreanas? Solo por citar 2 ejemplos.
El hecho además revela una serie de acontecimientos. El fracaso de la inteligencia rusa. La operación Telaraña llevada a cabo por Kiev explotó los puntos ciegos inherentes a la extensa red de defensa aérea rusa. Representa además un hito en la evolución de la guerra con aviones no tripulados, drones, y demuestra el creciente papel de la inteligencia artificial en misiones militares. La operación Telaraña no será un golpe decisivo contra el ejército ruso, como tampoco lo fue el ataque a Pearl Harbor contra el ejército estadounidense. Pero así como Pearl Harbor indicó que Japón sería un enemigo mucho más formidable de lo que la mayoría de los occidentales esperaban, el ataque del domingo 1 de junio de 2025 es una prueba, una vez más, de que los ucranianos están demostrando ser combatientes mucho más resistentes y adaptables de lo que nadie hubiera anticipado antes del inicio de la invasión a gran escala de Rusia hace más de 3 años. La operación Telaraña fue una táctica brillante y audaz para compensar el hecho de que Ucrania se está quedando sin municiones para sus sistemas de defensa aérea Patriot y el presidente Donald Trump no parece dispuesto a enviar reemplazos. Si bien el ataque en suelo ruso es una señal de la determinación ucraniana, la exitosa misión también podría socavar la estabilidad nuclear, ya que los mismos bombarderos que lanzan misiles de crucero convencionales contra Ucrania también están diseñados para lanzar armas nucleares. ¿Y si en una de esas aeronaves había un arma artillada con cabeza nuclear? El ataque con drones en el interior profundo de Rusia por parte de Ucrania ocurrió 24 horas antes que ambas partes se sentaran en Turquía en un segundo intento por acercar posiciones y llegar a un alto el fuego. Como era de esperar, las negociaciones volvieron a fracasar. Con sus acciones, los ucranianos están demostrando que se niegan a ser derrotados y que cuentan con recursos para seguir luchando. Vladimir Putin fue humillado en su propio territorio y busca los nombres de los responsables. El líder ruso, ex jefe de la KGB, ¿volverá a azuzar al mundo con el fantasma de su arsenal nuclear? La pregunta circula desde el domingo en los despachos de las principales centrales de inteligencia de Occidente. Otra de las regiones que está en guerra hace más de un año es en Medio Oriente. Allí en Israel, el enfrentamiento que tiene con el grupo terrorista Hamas. Y hay una situación de hambruna generalizada que está ocurriendo en Gaza. Allí hay niños muriendo, mujeres embarazadas que también fallecen por inanición. Bueno, hay denuncias ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por este tema y te lo cuento así. Toda la población de la Franja de Gaza, 2,1 millones de personas, según datos de Naciones Unidas, está en riesgo de inseguridad alimentaria grave. Esto significa que se levantan cada día sin saber si podrán comer algo, y mucho menos no lo conseguirán, al menos no en cantidad suficiente. Así se desprende del último análisis de la Oficina de Coordinación Humanitaria de Naciones Unidas. 1 millón sufre una situación de emergencia por falta de comida, mientras que 470.000 encaran la hambruna, lo que supone riesgo de muerte si no reciben alimentos de forma inmediata. El Ministerio de Sanidad de la Franja, en manos del brazo político del grupo terrorista Hamas, reportó hace una semana que 29 niños habían fallecido por inanición en solo 2 días. Más del 92% de los bebés entre 6 y 24 meses y mujeres embarazadas y lactantes
no reciben la cantidad suficiente de nutrientes que necesitan, precisa el estudio de Naciones Unidas. El informe alerta de que alrededor de 71.000 niños menores de 5 años están gravemente desnutridos, de los que 14.100 están en situación crítica. Los fríos números estrujan el corazón. El caos en el reparto de ayuda a una población de Gaza exhausta y hambrienta continúa. Al menos 27 personas han muerto por disparos el martes 3 de junio de 2025 por la mañana, y sucedió cuando acudían a buscar algo de comida en uno de los puntos de distribución de alimentos de la Fundación Humanitaria de Gaza. Además, otros 90 palestinos han resultado heridos por los disparos efectuados por el ejército israelí. Estas imágenes son dramáticas. Los niños lloran la muerte de su madre en Gaza. La mujer murió cerca de un centro de reparto de ayuda humanitaria en el sur del territorio palestino, donde, según el ejército israelí, los soldados abrieron fuego contra supuestos sospechosos que avanzaban hacia ellos. Necesitamos comida. Si tuviéramos comida no habríamos necesitado a los estadounidenses ni a Israel. No nos han brindado seguridad ni por un solo minuto, ni un minuto. Con las víctimas de este martes ya ascienden a 102 los gazatíes que han encontrado la muerte cuando iban a buscar alimentos para sus familias, desde que la Fundación Humanitaria, apoyada por Estados Unidos e Israel, se hizo cargo del reparto de la ayuda, y casi medio millar ha sufrido lesiones por los disparos. El portavoz del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ya habla de crímenes de guerra. Organizaciones como el Comité Internacional de Cruz Roja o Médicos Sin Fronteras confirmaron la llegada de fallecidos y heridos de bala a sus hospitales. Todos procedían de los puntos de reparto de alimentos. La situación en la Franja de Gaza es catastrófica en términos de Naciones Unidas, que advierte que el enclave palestino es el lugar más hambriento del mundo. Desde que Israel rompió el alto el fuego el pasado 18 de marzo de 2025, 4.240 personas han muerto y 12.860 han resultado heridas. El hambre, relatan los trabajadores humanitarios en Gaza, está empujando a los gazatíes a una búsqueda desesperada de alimentos que, en ocasiones, acaba en disturbios o saqueos. Además de alimentos, faltan medicinas, suministros médicos, agua potable, combustible. La lista de carencias es larga después de 2 meses de cierre israelí a la entrada de ayuda. El Ministerio de Salud de Gaza ha informado que suspendió los tratamientos de quimioterapia intravenosa y los servicios de seguimiento médico para pacientes con cáncer en la franja. La evacuación del Hospital Europeo y del Centro Oncológico de Gaza ha agravado la situación catastrófica, ha señalado el Ministerio de Salud. Según sus datos, el 64% de los medicamentos para esta dolencia están agotados. 11.000 pacientes con cáncer carecen de tratamiento y atención médica adecuada, y 5.000 serán derivados urgentemente al extranjero para diagnóstico, quimioterapia y radioterapia. Las imágenes de mujeres, niños y hombres hambrientos corriendo hacia centros de distribución de ayuda confirman el fracaso del mecanismo israelí para llevar comida al enclave y su transformación en una trampa que amenaza la vida de los más vulnerables, que solo quieren algo, aunque sea algo de paz, y calmar las panzas vacías que hacen ruido por la falta de comida.
En América también hay conflictos, aunque distintos a los dos que acabamos de compartir, pero hay problemas, levantamientos, protestas sociales en algunos países. Dos de ellos son Cuba y Bolivia, por distintas situaciones, pero la gente, la población, comienza a cansarse de determinadas políticas de estos países. También vamos a ver en el mismo informe, y rematamos con eso, que en Chile hay una situación muy violenta también que se registró en las últimas horas y algo que está sucediendo también en Ecuador que no queríamos pasarla por alto. Las tensiones sociales en Cuba y Bolivia se han intensificado esta semana, con manifestaciones que exponen el descontento frente a decisiones gubernamentales consideradas excluyentes o autoritarias. En Cuba, la protesta universitaria por el aumento del precio de Internet evidencia el malestar de una generación que enfrenta la precariedad tecnológica y la dolarización de servicios básicos. En Bolivia, las movilizaciones impulsadas por los seguidores de Evo Morales paralizan regiones enteras en rechazo a su inhabilitación electoral y a la crisis económica bajo el gobierno de Luis Arce. En La Habana, los estudiantes de distintas universidades declararon un paro en rechazo a las nuevas tarifas de acceso a Internet impuestas por el monopolio estatal ETEXA. El plan, anunciado el 30 de mayo de 2025 y aplicado el 1 de junio, estableció un paquete básico mensual de 6 GB por 360 pesos cubanos, aproximadamente $3 al cambio oficial, con recargas que exceden el salario mínimo y requieren divisas extranjeras. El presidente Miguel Díaz-Canel defendió el aumento tarifario durante su podcast desde la presidencia, argumentando que los ingresos son necesarios para evitar un colapso tecnológico y un desplome inminente del sistema de telecomunicaciones. La presidenta de ETEXA, Tania Velázquez, advirtió sobre fallas estructurales críticas, como radiobases fuera de servicio, equipos dañados y sin reemplazo, y un déficit de tarjetas SIM. Frente a esta situación, estudiantes de la Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana impulsaron un comunicado en el que reclamaron la renuncia de dirigentes estudiantiles alineados con el régimen y exigieron espacios de debate abiertos. La protesta fue respaldada por otras facultades y universidades del país. En videos difundidos en redes sociales, los alumnos afirmaron que la medida gubernamental no es solo un problema económico, sino también social y político. El movimiento cubano de militares objetores de conciencia también expresó su apoyo a los manifestantes y llamó a las Fuerzas Armadas a proteger a los estudiantes frente a posibles represalias. En Bolivia, al menos 33 puntos de bloqueo interrumpen rutas claves en regiones productivas como Cochabamba, San Julián, Huarayos y Carabani. Las movilizaciones lideradas por simpatizantes del expresidente Evo Morales surgieron tras la ratificación judicial de la anulación del Partido de Acción Nacional Boliviano, con el cual Morales pretendía competir en las elecciones presidenciales del 17 de agosto de 2025. El fallo se suma a sentencias constitucionales que impiden al exmandatario postularse a un nuevo mandato, dado que ya ejerció la presidencia en 3 ocasiones. Morales y sus seguidores denunciaron una estrategia del gobierno de Luis Arce para excluirlo del escenario político. Las protestas no se limitan a cuestiones electorales. También expresan reclamos por la crisis económica que afecta al país, con escasez de dólares, inflación y desabastecimiento de combustible. El sector del transporte pesado advirtió sobre
3.000 camiones varados y pérdidas superiores a los 40 millones de dólares. Hay quienes sostienen que Bolivia está al borde de la guerra civil. El gobierno boliviano respondió con una denuncia penal contra Morales por terrorismo, en base a un presunto audio en el que se lo acusa de ordenar bloqueos. El expresidente rechazó las insinuaciones y señaló que el oficialismo utiliza la persecución judicial para encubrir la crisis económica que vive el país. No son los únicos puntos de la región cruzadas por convulsiones políticas, sociales y de seguridad. En Chile, un nuevo ataque incendiario sacudió la madrugada del jueves 6 de junio de 2025 a la región de la Araucanía, cuando 7 encapuchados, vinculados a grupos radicalizados mapuches, ingresaron a un vertedero, maniataron al nochero y prendieron fuego a 4 camiones tolva y 4 excavadores, para luego huir en una camioneta de la misma empresa. En Ecuador, su presidente Daniel Noboa declaró como prioridad nacional la prevención y erradicación del reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos delictivos. Esta medida busca enfrentar a una de las formas más alarmantes de violencia que afectan a la infancia y adolescencia en el país, especialmente en territorios controlados por estructuras criminales y mafiosas. En los últimos días el presidente Donald Trump fue noticia por varios hechos, pero vamos a anclarnos en uno de ellos, y fue la decisión que tomó, por ejemplo, para impedir el ingreso a Estados Unidos de ciudadanos de 12 países. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el miércoles 4 de junio de 2025 por la noche una orden ejecutiva que prohíbe el ingreso al país de ciudadanos de 12 naciones y establece restricciones adicionales para otras 7. La medida, que entrará en vigor el 9 de junio de 2025, fue formalizada mediante la Orden Ejecutiva 14.161 y se presenta como una respuesta a amenazas a la seguridad nacional y pública, según informó la Casa Blanca. La decisión se produce pocos días después de un ataque realizado por un ciudadano egipcio en Colorado y marca un endurecimiento de las políticas migratorias impulsadas por la administración republicana. Los países cuyos ciudadanos tendrán prohibido el ingreso a Estados Unidos son Afganistán, Birmania, es decir, Myanmar, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen. Además, se aplicarán restricciones adicionales a ciudadanos de Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela. Entre las limitaciones impuestas se encuentra la imposibilidad de solicitar residencia permanente o acceder a visados de turismo o estudios. Según el gobierno, la selección de países se basó en una evaluación individual que consideró 4 factores: tasa de permanencia irregular tras el vencimiento de visas, cooperación en materia de repatriación, colaboración en seguridad y la capacidad institucional de emitir documentos fiables. En Afganistán, por ejemplo, el 9,7% de los titulares de visa y el 29,3% de estudiantes o visitantes de intercambio excedieron el tiempo de estadía permitido en 2023. La Casa Blanca alegó además que el país carece de una autoridad central capaz de emitir pasaportes confiables.
Birmania mostró tasas de permanencia del 27,07% y del 42,17% en categorías estudiantiles. El gobierno estadounidense destacó la falta de cooperación en repatriaciones. Chad alcanzó cifras de casi el 50% y el 55% respectivamente, y fue señalado por su desinterés sistemático en las normas migratorias. En Eritrea, además de las altas tasas de permanencia, se cuestionó la negativa a compartir antecedentes penales y aceptar repatriaciones. Guinea Ecuatorial y República del Congo también superaron el 20% de incumplimientos en varias categorías de visas. Respecto a Irán, Libia y Somalia, la justificación estuvo centrada en consideraciones de seguridad. Teherán fue calificado como patrocinador estatal del terrorismo y señalado por su falta de cooperación en materia de identificación de riesgos. Libia fue descrita como un país sin autoridad central efectiva, con presencia histórica de grupos terroristas. En el caso de Somalia, el gobierno afirmó que se trata de un territorio sin control gubernamental efectivo y refugio de extremistas. En Yemen y Sudán, la falta de control institucional motivó su inclusión. En el grupo de países con restricciones adicionales se destacaron los niveles de permanencia irregular, como el caso de Laos y Sierra Leona. Cuba fue calificada como patrocinador estatal del terrorismo. Según el informe, el gobierno cubano se ha negado sistemáticamente a compartir información policial y a aceptar repatriaciones. Venezuela también fue incluida por carecer de una autoridad central competente y registra casi un 10% de permanencia irregular en visas de turismo. In the 21st century, we've seen one terror attack after another carried out by foreign visa overstayers from dangerous places all over the world. And thanks to Biden's open door policies, today there are millions and millions of these illegals who should not be in our country. In my first term, my powerful travel restrictions were one of our most successful policies, and they were a key part of preventing major foreign terror attacks on American soil. Después de las palabras del mandatario, la Casa Blanca subrayó que las decisiones responden a criterios técnicos y no a consideraciones ideológicas, y afirmó que las restricciones se mantendrán hasta que los países demuestren mejoras sustanciales en sus procesos de verificación y cooperación. Según reportó el diario New York Times, la firma de la orden se produjo tras el atentado en Colorado el 1 de junio de 2025 y forma parte de una serie de acciones recientes orientadas a limitar la inmigración. Entre ellas se incluye la suspensión del acceso al asilo en la frontera sur, la restricción de ingresos de estudiantes internacionales y redadas migratorias. Esta situación geopolítica tan pero tan complicada lleva a situaciones extremas, como por ejemplo el alerta roja nuclear que ha emitido el propio organismo de Naciones Unidas que se dedica a monitorear la situación atómica en el planeta. ¿Y esto por qué? Bueno, hay varios puntos centrales a tener en cuenta y son los siguientes. La seguridad nuclear mundial enfrenta una de sus mayores amenazas desde el accidente de Fukushima. Existen varias razones, pero las más destacadas en este momento son las siguientes. La central nuclear de Zaporizhia, la más grande de Europa, permanece paralizada desde hace más de 3 años y en condiciones que el Organismo Internacional de Energía Atómica considera extremadamente frágiles, debido a la falta de agua para su sistema de refrigeración y la ausencia de un suministro eléctrico estable.
ubicada en el sureste de Ucrania y ocupada por fuerzas rusas desde el 4 de marzo de 2022, la planta está en el centro de una disputa geopolítica y técnica. El director general de la OIEA, el argentino Rafael Grossi, explicó que no estamos en una situación de reinicio inminente de la central y que sería necesario restablecer el bombeo de agua desde el río Dnipro para considerar su reactivación. Además advirtió que el estado de la maquinaria requeriría una revisión exhaustiva tras años de inactividad. A pesar de que Moscú ha expresado su intención de volver a ponerla en marcha, Kiev insiste en que cualquier intento por parte de técnicos rusos sería altamente riesgoso, ya que no están calificados para operar las instalaciones nucleares. La OIEA también ha denunciado restricciones en el acceso de su misión de monitoreo, que actualmente solo puede ingresar a la planta a través de territorio controlado por Rusia. Según Grossi, las garantías de seguridad para el cruce de la línea de frente no están dadas. La central nuclear, cuya operación depende críticamente de una fuente eléctrica externa para mantener la refrigeración del combustible nuclear, quedó desconectada el 7 de mayo de 2022 y solo cuenta con una línea activa. Desde ese año ha quedado completamente aislada en 8 ocasiones. La OIEA señala que el riesgo de accidente sigue latente. La situación en Zaporizhia se inscribe en un contexto internacional cada vez más tenso en materia nuclear. Paralelamente crece la incertidumbre en torno al programa nuclear iraní. El presidente estadounidense Donald Trump aseguró haber conversado con Vladimir Putin sobre la posibilidad de un nuevo acuerdo con Teherán. Washington ha endurecido su postura y exige que Irán abandone todo enriquecimiento de uranio. Sin embargo, el líder supremo iraní, Ali Khamenei, reafirmó que no aceptará la renuncia a esta capacidad, aunque dejó abierta la puerta a nuevas negociaciones. Donald Trump fue tajante al advertirle a Irán que un eventual acuerdo nuclear no permitirá el enriquecimiento de uranio. Bajo nuestro potencial acuerdo, no permitiremos ningún enriquecimiento de uranio, escribió el republicano en su red social. La presión internacional también se extiende al este asiático. En Corea del Sur, el apoyo público al desarrollo de un arsenal nuclear ha crecido ante la amenaza de Corea del Norte y la percepción de una retirada gradual del compromiso estadounidense. El debate sobre la proliferación nuclear ya no es hipotético, sino una realidad urgente que involucra a actores en Europa, Medio Oriente y Asia. Mientras la actividad militar continúa en los alrededores de la central de Zaporizhia y se acumulan tensiones diplomáticas en otros focos del planeta, los organismos internacionales alertan sobre una situación global inestable. El sistema internacional de seguridad nuclear atraviesa una de sus etapas más inciertas desde el fin de la Guerra Fría. Muy bien, con el repaso de estos 5 conflictos, estas 5 situaciones, y me quedo con las imágenes dramáticas allí en Gaza de los niños muriendo por inanición, nos despedimos. Hasta la semana que viene y gracias por estar ahí.